Está cool, ¿no? ¿Cómo te ves? Es lo que hay. Hola, soy el Canelo Álvarez y estoy en la portada de GQ. ¿Qué se siente ser boxeador? Para mí es mi vida. Claro que soñé con muchísimas cosas, ¿no? Soñé con ser campeón mundial, soñé con ser el mejor en el boxeo, pero nunca me imaginé la magnitud de lo que era estar en esta posición y la verdad es que estoy muy agradecido por eso. Gracias al trabajo, al sacrificio que siempre he hecho, pues me ha llevado a cosas que ni siquiera mi mente imaginaba. Lo que no ha cambiado desde la primera vez que me subí al cuadrilátero es la forma en la que entreno, la forma en la que visualizo, la forma en la que quiero seguir logrando más metas, haciendo más historia. Creo que eso es lo que nunca ha cambiado de mí. El día que ya empiece a darme flojera o que ya no me guste lo que hago, pues mejor me retiro. Ya te burro este cambio arriba del caballo allá en el pueblo. Te ponen un monumento también. El primer caballo que tuve fue una yegua que mi papá compró cuando yo tenía como 4 años, más o menos. Pero todos los días lo fregaba con cómprame un caballo, cómprame un caballo. Y pues no había para comprar, pero pues yo de niño no sabía, ¿no? Creo que le costó 3,000 pesos o algo así. No, pues el proceso para comprar un caballo, pues obviamente tengo que verlos, de dónde vienen, qué hacen, cuántos años tienen. Es un proceso medio difícil porque cuando alguien vende caballos, por eso dice, ¿por qué lo vende? Porque siempre vienen malos o cualquier cosa aquí. Entonces es un proceso difícil, pero tengo gente muy buena para eso también y yo le sé mucho a los caballos, desde niño me han gustado. Entonces es un proceso largo, pero al final de cuentas satisfactorio cuando ves tu caballo, ves cómo se pone de bonito, lo que aprende, porque hay caballos más inteligentes que otros. ¿Quiénes son estos caballos? Este es el espartano y este es el novi. El caballo es para relajarte, para conectar con él, tranquilizarte. Y la verdad es que cuando montas, duermes muy a gusto. ¿Los caballos o yo? Para mí un día de entrenamiento es levantarme a las 6 de la mañana, ir a correr, llegar, desayunar, descansar un poco y en la tarde ir a entrenar, lo que ya es el sparring, el boxeo, prepararme para la pelea. Después de eso voy a la cámara hiperbárica a recuperarme, al hielo, a recuperación también de mis manos con el láser y todo para descansar. A las 6:30, 7 máximo es mi hora de cenar. A las 8 me voy a la cama, a las 9 dejo el celular y a dormir. Tienes que tener ese carácter para poder ser peleador. Si no te enojas, si no tienes ese carácter, pues no. Vas a llegar a un punto que no vas a subir de nivel. Pero creo que hay que saberlo manejar, no a tu favor. Yo pues sí me enojo demasiado, pero sé manejarlo. Ya tengo la experiencia de saber manejarlo a mi favor. Porque hay veces que te enojas y haces cosas que no debes de hacer. Cuando estaba más chico empezaba, pues me aventaba y a la Viva México pero la experiencia te la va dando las peleas y vas sabiéndolo utilizar a tu favor. Estoy trabajando, mami, ahorita te abrazo. ¿Qué creo que tengo yo que no tengan los demás boxeadores? Pues yo creo que para empezar tengo talento, ¿no? Que me encanta lo que hago, la disciplina, creo que es lo que me ha llevado a donde estoy. Estamos trabajando en hacer un documental para que la gente obviamente se entere todo lo que hay detrás, porque la gente ya te ve aquí y dice, pues ya es fácil, los que trabajan aquí en mi casa. No, es que a veces, jefe, uno piensa que usted que no se preocupa, que no tiene preocupación. Le dije, no, tengo más que ustedes. Nomás es lo que no saben. Entonces, a lo que voy, que la gente se dé cuenta más del boxeador detrás, de cómo es detrás de una pelea, cómo se prepara uno. No que ya te ven y ya ganó y ya tiene y eso. Entonces, qué fácil, no es fácil. Tengo varios negocios, me he juntado con gente que he podido confiar, que he podido hacer las cosas y pues tengo varios, ¿no? Desde gasolineras, desde tienda de conveniencia, desde bebidas, real estate. Pues, ¿qué pinta para el futuro? Seguir, obviamente, en el boxeo otros 4 o 5 años más, 6 a lo mejor, no sé. Y seguir haciendo mis negocios. No, muy inquieto, ¿ah? El golf es una de las cosas que me encanta hacer, que ya me han contratado para hacer comerciales de golf, o sea que ya
entre comillas, soy golfista, entonces eso me apasiona muchísimo. ¿Cuál es mi consejo a la generación de deportistas? Pues creo que primeramente tienen que encontrar su deporte, ¿no? Algo que les apasione y que sean buenos, porque sin talento no busques grandeza. He visto muchos talentos desperdiciados, como he visto mucha gente que le echa muchísimas ganas y no tienen el talento. Entonces creo que deben de buscar cuál es su deporte, cuál es en lo que son buenos. Hay unos que llegan más pronto que otros, pero si tienes disciplina y tienes talento vas a llegar en algún momento. Yo todavía a esta fecha sigo con ganas de aprender todos los días en el gimnasio, de que me enseñen. Eso es lo más importante. No, pues en México siempre van a salir boxeadores buenos, porque en México hay muchísimos y ha habido muchísimos campeones. Tenemos mucho talento en el boxeo y creo que siempre seguirá habiendo. ¿Cómo me veo, Beba? ¿Cómo me veo? Muchísimas gracias GQ por estar un día completo conmigo y si quieren más contenido ya saben qué hacer. Ahora te voy a dar una serie de nombres y te voy a pedir que lo primero que te venga a la mente, ya sea una palabra, una frase, es lo que me digas, ¿va? Ok. Vamos a empezar con Muhammad Ali, El mejor del mundo, de la historia. Roberto Durán, Uno de los mejores en la historia. El Paso Olivares, Uno de los mejores de México. Juan Manuel Márquez, Gran peleador. Julio César Chávez, El mejor de México. Abraham González, Mi primera pelea como profesional. Julio César Chávez Jr., Un desperdicio. Floyd Mayweather Jr., Gran peleador. Dimitri Bivol, Un gran peleador. Saúl Canelo Álvarez, Un gran peleador.